ya verán. Pero tranquilos, ya estos conceptos van a ir cuajando. Hemos hablado de los conceptos relacionados con la teología bíblica, de dónde surgen, son de presuposiciones de lo que es la Biblia, su naturaleza y cómo nos ha llegado, palabra hecha palabra, orgánica. Y ahora, evidentemente, hemos dado unas definiciones, y ahora, si el estudio de la teología bíblica es entender esa historia de la redención, esa metanarrativa, debemos entender características de la metanarrativa. ¿Sí? Debemos entender qué características tienen, de tal manera que cuando ustedes abran la Biblia y empiecen a leer esta historia, tengan en mente esas características rodando en su mente para ir aplicándolas. ¿Sí? Y la primera que hemos visto, hemos dicho que la revelación, la historia de la salvación es progresiva. ¿Sí? Es progresiva, tiene un progreso orgánico. ¿Sí? Ese progreso orgánico es en la historia y en el tiempo. Acuérdense que lo hemos dicho, Dios obra sus hechos redentores en la historia y los hace progresivamente y trae su palabra que los explica. Por lo tanto, progresa en la historia y el tiempo. Ese progreso Dios va añadiendo más revelación, ¿sí? Clarificándoos como aquel, imagínense que está en un camino y hay niebla y uno empieza a caminar y no ve nada porque hay mucha niebla. Pero de repente, mis hermanos, el sol empieza a subir, empieza a levantarse y va dispersando la niebla. Y entonces se empieza a ver que hay ciertas sombras que parecen ser árboles y que hay algo ahí detrás de esa niebla. Y a medida que el sol va avanzando, mis hermanos, entonces la niebla se va disipando y se da cuenta de que esas sombras, oye, son árboles. Y hay farolas en ese camino. Hasta que al final acaba lo que es el sol luciendo en el mediodía, disipa todo lo que es la niebla y uno ve claramente que hay los árboles, que hay las farolas, que hay lo que sea, que hay perros, que hay lo que sea. Pues es lo mismo, el progreso de la redención es así, poco a poco Dios va añadiendo más revelación, trayendo claridad en esa semilla que crece orgánicamente, hasta que llega el lucero que trae cumplimiento todo esto que es Cristo, y ahí entendemos las cosas en ese sentido. ¿Sí? Por lo tanto, en ese progreso, mis hermanos, como les he dicho, es muy importante entonces saber dónde estamos. No va a ser lo mismo estar en el Antiguo Testamento que estar en el Nuevo. No va a ser lo mismo estar antes de Cristo que después de Cristo. No va a ser lo mismo estar en el pacto que Dios realizó con Abraham que en el pacto que Dios realizó con David. Porque hay más revelación que nos es dada y en esa unidad vamos a ver que hay cosas que se relacionan y Dios va añadiendo. Muy bien, aquí acabamos, mis hermanos. La semana que viene. Muy bien, esto va a ser muy importante. Entonces, fíjense que ahora vamos a ver un poquito lo que es ese progreso, para que tengan una idea, así a nivel de vista panorámica de esta gran historia, pero que volveremos a recuperarlo, sobre todo cuando hablemos de los diferentes pactos que fundamentan y construyen esta historia. ¿Sí? Pero en ese progreso de la metanarrativa, fíjense que si hablamos del progreso de la historia de la salvación, ese progreso orgánico, ¿cómo definiríamos la historia de la Biblia? ¿Cómo definiríamos la historia que la Biblia nos explica? Y fíjense que es una historia que empieza sobre todo en Génesis 1, en Génesis 2, y termina, ¿dónde? En Apocalipsis 21 y en Apocalipsis 22. Por tanto, lo que es la historia de la salvación, la historia de la redención, la metanarrativa, podría describirse como de una primera creación a una nueva creación. Empezamos en una primera creación en Génesis y acabamos en una nueva creación en Apocalipsis, de unos nuevos cielos y una tierra nueva. O podría definirse como una gran historia que va desde un paraíso perdido, el Edén, a un paraíso que redimido, restaurado, porque llegamos a Apocalipsis 22 y nos damos cuenta de que volvemos a encontrarnos el árbol de la vida y que volvemos a encontrarnos el río como fluía en el jardín del Edén y imágenes del Edén en Apocalipsis 22. Toda la historia de la redención, fíjense que va en cierta manera de una primera creación a una nueva creación. Y hay una tabla, ahora sí que podemos, hermana, la tabla, la tabla número 1. Que fíjense que cuando se ponga aquí la tabla número 1, ahí, no sé si lo pueden ver. ¿Sí? Sí, más o menos. Si la ven un poco borroso, no se preocupen. No es que estén miopes,
No es que sus lentes vayan mal, sino porque quizá es un poco la de esto. Pero fíjense que esta tabla nos permite ver un poquito lo que es esa historia de la redención. ¿Ya? San Agustín decía que el Antiguo Testamento está escondido, ya el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo está revelado en el Nuevo. ¿Ya? Y fíjense que los encontramos aquí. Génesis del 1 al 3 nos marca una primera creación y Apocalipsis 21 y 22 nos marca una nueva creación. Fíjense, empezamos con caos. ¿Ven que hay caos ahí? En Génesis 1 se nos describe el abismo. Un abismo, caos, esto hablaremos. Y cuando llegamos a Apocalipsis 21 nos encontramos que no había mar ahí. Es de que no hay mar. Por lo tanto, aquel que le guste pescar, lo siento, no va a pescar. No, ¿cuál es la idea, mis hermanos? La idea es que el mar representaba caos. Por tanto, cuando llegamos a la nueva creación, al cumplimiento último, ahí no hay caos. El caos se acaba. No hay caos, no hay pecado, no hay enfermedad, no hay tristeza. Todo esto lo veremos. ¿Ya? Fíjense en la primera creación, mis hermanos. La fuente de luz, luminares, sol, luna. Cuando llegamos a la nueva creación, al final de la historia, la fuente de luz, ¿quién es? Es Dios mismo. ¿Ya? Fíjense ahora, la división del día en la primera creación, y fue la tarde y la mañana, el primer día. Y así vemos 6 días, un orden en la creación, que hablaremos de ella, día y noche. Cuando llegamos a la nueva creación, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Ahí no hay noche, ¿ah? No hay noche. La creación, fíjense que en Génesis del 1 al 3, esa creación por el pecado del ser humano quedó bajo maldición. No solamente el ser humano, sino que la caída, hablaremos de esto en Génesis 3, la caída de Génesis 3 no solamente fue una caída del ser humano, fue lo que se llama, por eso hay algunos teólogos que llaman de una caída cósmica, todo el cosmos cayó, ¿eh? Y veremos por qué. Y cayó bajo maldición. Cuando llegamos a la nueva creación, mis hermanos, la maldición es quitada. ¿Eh? Y eso es quitada, lo veremos en la historia, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Pero fíjense, y ahí pueden ir leyendo el resto, ¿eh? Fíjense, mis hermanos, que esta tabla, ¿qué es lo que nos muestra? Esta tabla nos muestra algo interesante. Nos muestra de que la historia de la redención, el progreso de la historia de la redención va desde una primera creación, que veremos que es una primera creación la cual fue perdida, a una nueva creación la cual, no se preocupen, esto lo vamos a ir explicando, restaura, redime en un grado sublime y supremo el ideal que Dios estableció en los primeros cielos y en la primera tierra. ¿Eh? Hay una restauración última de ese ideal en la primera creación. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense, si tenemos que empezar en esta historia de la salvación, evidentemente empezamos por el principio, que es Génesis del 1 al 3. Y fíjense que en la narrativa, en esa historia de la creación, Génesis 1 y 3, no solamente nos marca lo que es el origen de ese drama cósmico, ¿ya? Que nos narra la Biblia, sino que Génesis 1, 2 y 3, la creación, esos 3 primeros capítulos, mis hermanos, son importantísimos. ¿Ya? Para poder entender la historia de la redención, lo que viene después, tienen que tener clarísimo lo que sucede en Génesis 1, lo que sucede en Génesis 2 y lo que sucede en Génesis 3. ¿Ya? ¿Cuál es el versículo más importante de la Biblia, mis hermanos? Ahora alguien dirá, Juan 3:16. ¿Saben? Le pregunto esto porque hay un autor que se llama Leon Morris que dice que el versículo más importante de la Biblia es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y saben por qué dice eso, mis hermanos? Dice, porque alguien que no ha leído nunca nada más de la Biblia, al menos eso lo ha leído, se lo ha empezado a leer. ¿Ya? Dice, por lo tanto, es el más importante de todos. ¿Ya? Pero es importante ¿por qué, mis hermanos? Génesis 1, 2 y 3, esos 3 primeros capítulos, no solamente nos abren la puerta a este gran drama, a esta gran historia cósmica de la redención que nos menciona la Biblia, sino que en estos 3 primeros capítulos de la creación, mis hermanos, nos vamos a encontrar y vamos a ver cómo se plantan las semillas, los temas, el ideal principal que después Dios, a lo largo de la metanarrativa, progresivamente irá redimiendo y restaurando hasta la venida de Cristo Jesús. ¿Lo entienden? ¿Sí? Por tanto, en Génesis, mis hermanos, van a encontrarse esto, el ideal, y lo voy a volver a mencionar, el ideal de Dios. En Génesis 1 y 2, el ideal de Dios.
las semillas de ese ideal, las categorías de ese ideal, los temas de ese ideal, que a lo largo del progreso orgánico de la revelación se restaurarán y redimirán hasta su plenitud máxima en Apocalipsis 21 y 22. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces fíjense, cuando llegamos a Génesis, mis hermanos, ¿qué es lo que nos encontramos? En Génesis 1 y 2, ¿qué es lo que nos encontramos? Así a grandes rasgos. Nos encontramos, mis hermanos, la narración ¿de qué? La narración de la creación. Y aunque ha habido debate, hablaremos un poco de esto, de que parece que Génesis 1 es una narración y Génesis 2 es otra narración, porque hay aquellos que dicen, bueno, en Génesis 1 se utiliza el nombre de Elohim y en Génesis 2 se utiliza el nombre de Jehová, y eso son dos narraciones distintas. No, esto no va así. Son, mis hermanos, imagínense como el altavoz izquierdo y el altavoz derecho para lo que es un sonido estéreo. Bueno, ahora tenemos que hablar de un Dolby Surround, o mejor Atmos, quien va al cine, sonido Atmos. Que parece que está envuelto por todos lados, pues básicamente Génesis 1 en cierta manera sería el altavoz izquierdo de la creación y Génesis 2 el altavoz derecho, y ambos nos dan un sonido pleno de la narración de la creación. Es más, Génesis 2 veremos cuando lleguemos ahí que es la ampliación del sexto día, sobre todo de la creación y de la función del ser humano. Pero si vamos a Génesis 1, vayan a Génesis 1 y 2, mis hermanos. Esto lo veremos más de cerca. Ahora solamente quiero mostrarles ese progreso de la historia de la redención. Fíjense, mis hermanos, que en Génesis 1 y 2, como he dicho, nos encontramos lo que es esa narración de la creación. En Génesis 1 a nivel general, Dios establece lo que es básicamente su creación y establece un orden. Génesis 1, versículo 2, nos habla de que la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Ya sé que se están preguntando, ¿qué pasó entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Creó Dios los cielos en la tierra y la tierra después estaba desordenada y vacía. Bueno, ya llegaremos a intentar explicar algo de esto. Pero fíjense que Génesis, versículo 2 del capítulo 1 nos muestra un caos, hay caos, ¿sí? Hay desorden, hay vacío y hay un abismo. El abismo representa el caos. El Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas significaban caos, mis hermanos. Entonces fíjense que Dios en la creación, por medio de crear de la nada con su palabra, Dios establece ¿qué? Un orden. Ese orden lo veremos, pero ese orden, mis hermanos, es un orden que hay 6 días en los que Dios crea todas las cosas. Crea los espacios, cielo, tierra y mar, el desorden es ordenado, y después crea los que reinarán en esos espacios. Las aves para el cielo, los peces para el mar, las bestias para la tierra, y el ser humano para cargárselo todo. Bueno, y el ser humano, mis hermanos, ¿cómo? Como corona de la creación. Como corona de la creación. ¿Ya? En el séptimo día, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios descansó. Eso es muy importante. Fíjense la visión que empieza aquí. Dios, por la creación, establece su orden. Vence el caos. Desorden, vacío. Dios lo vence creando. Y establece que su orden, un orden de 6 días, un orden en la creación, un orden donde el ser humano es la corona de su creación, a imagen y semejanza. Esa idea de orden es que Dios por la creación establece su gobierno. La idea de reino de Dios, gobierno de Dios, empieza a establecerse aquí. Y en el séptimo día Dios descansó. El descanso de Dios, mis hermanos, eso lo explicaremos, pero es un descanso triunfante. Es decir, en la cultura de aquel tiempo, los dioses descansaban en aquellas culturas paganas como un descanso triunfante. Aquí Dios descansa después de la creación. ¿Por qué descansa? Porque Él ha triunfado sobre el caos cuando ha creado todas las cosas. Por lo tanto, todo el cosmos es el templo de Dios sobre el cual Dios ejerce su gobierno y su reino. Y en esa creación ha creado al ser humano a imagen y semejanza. Fíjense, vamos a leer los versículos del capítulo 1, 26 al 28, que iremos a más detalle con ellos cuando lleguemos ahí y nos sufran. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La diferencia del ser humano con el resto de criaturas, mis hermanos, es que fue creado a imagen y conforme a la semejanza de Dios. Varón y hembra los creó. Por tanto, en cuanto a identidad, mis hermanos, en cuanto a esencia y identidad, no hay diferencia entre hombre y mujer porque son creados a imagen y semejanza de Dios con el mismo valor delante del Creador. ¿Ya? Esa es la idea aquí. ¿Qué es la idea de ser creados a imagen y semejanza? Lo veremos. Pero fíjense que implicaba dos cosas. Implicaba la idea de hijo e implicaba la idea de rey, de vicerregente. ¿Ya? Eso lo veremos con más detalle. Pero cuando Dios creó al ser humano a imagen y semejanza y lo puso como corona de su creación, eso implicaba que el ser humano tenía una relación de hijo con el Creador que el resto de la creación no tenía. Y una relación de vicerregente. Es decir, reinaba en lugar del Creador sobre la creación. ¿De dónde sacamos esto? Fíjense en el capítulo 5 de Génesis. Fíjense el lenguaje que ahí se utiliza. Ahora estamos trazando un poquito ese progreso de la historia de la redención. Fíjense en Génesis 5, ¿están ahí? Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿De dónde viene este lenguaje? El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿De dónde viene este lenguaje? De Génesis 1, 26. ¿Ven? Esto es la intertextualidad. Son textos que se relacionan. Fíjense, varón y hembra los creó y los bendijo, llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Ahora escuchen el versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. Concepto de hijo. Engendró un hijo. ¿Pero cómo lo engendró? No me expliquen el proceso. ¿Cómo lo engendró, mis hermanos? Fíjense. A su imagen, conforme a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Los conceptos de semejanza e imagen están relacionados ¿con qué aquí en Génesis 5.3? Con la idea de hijo, un hijo a imagen y semejanza. Cuando Dios creó al ser humano a imagen y semejanza, el ser humano tenía una relación vertical con Dios de hijo que el resto de la creación no tenía. Y una relación horizontal con la creación de vicerregentes. Adán y Eva eran como los reyes, el rey y la reina de Narnia. No. ¿Han visto Narnia, mis hermanos? Cuando los niños llegan a Narnia, ¿y cómo les llaman a los niños? Son los reyes y reinas de... Bueno, pues Lewis se lo sacó de aquí, sí es Lewis. Porque el ser humano tenía la función de vicerregente. Creó al ser humano a imagen conforme a su semejanza. Dice, y señoree, en realidad es para que señoree, sojuzgue, gobierne. Fíjense que si van al Salmo 8, mis hermanos, esto volveremos a explicarlo, tranquilos, no sufran, ya verán como al final lo voy a martillar tanto que algo se les va a quedar. Pero fíjense en el Salmo 8, mis hermanos, el Salmo 8 es el Salmo que interpreta lo que es la creación del ser humano antes de la caída. ¿Ya? Es decir, interpreta Génesis 1 del 26 al 28. Y fíjense que ahí David, mis hermanos, está meditando en la creación. Salmo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora fíjense a partir del versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿en qué medita aquí David? Medita en la creación. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Y ahora escuchen el lenguaje que utiliza aquí David. Le has hecho poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. ¿Qué lenguaje utiliza aquí David para describir al ser humano creado en Génesis 1? Le coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear. Mis hermanos, ¿a quién se corona?
a los reyes. ¿Quién señorean? Los reyes. Bueno, nuestra monarquía no mucho, ¿ya? Pero en aquel tiempo, mis hermanos, en aquel tiempo, fíjense que eran esos reyes soberanos. Fíjense que aquí David entiende que el ser humano fue creado como vicerregente. Por lo tanto, es como si Dios, mis hermanos, hubiese creado todo el cosmos, y Él es el gobernador y rey por excelencia de todo el cosmos, y todo se rige bajo su reino absoluto. Pero Dios cogió a su imagen y semejanza y la puso sobre su creación. Y ahora ellos debían copiar la imagen del Creador, extender el reino del Creador sobre toda la creación. ¿Se dan cuenta? Y esto nos lo encontramos cuando llegamos entonces a Génesis 2, que en cierta manera nos encontramos que ahí se crea el jardín del Edén. ¿Ah? Yo cuando era pequeño, mis hermanos, tenía la obsesión de encontrar el jardín del Edén, porque me habla del Tigris, del Éufrates y todo. Yo cogía ahí un mapa e intentaba buscar el jardín del Edén. Bueno, no lo encontré, ¿eh? En ese sentido. Pero puso al ser humano en el jardín del Edén para que hiciese ¿qué? ¿Qué tenía que hacer Adán en el jardín del Edén, mis hermanos? ¿Cómo? Tenía que trabajar. Por tanto, mis hermanos, fíjense, el trabajo es antes de la caída. Sí que es bueno el trabajo. ¿Eh? Es bueno. ¿Pero qué debía hacer exactamente? Fíjense en Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardara. Es decir, tenía que hacer de jardinero. Tenía que hacer de jardinero. Ya veremos cómo se relaciona esto con Cristo. Pero esas palabras labrar y guardar, más tarde en ese progreso de la revelación, son aplicadas a los levitas y sacerdotes cuando ministran en el templo de Dios. Por tanto, fíjense que aquí el ser humano es hijo, rey, y ahora en el jardín del Edén es ¿qué? Sacerdote. Y fíjense que esas categorías, mis hermanos, son fundamentales, porque vemos una creación con un jardín, que en cierta manera es como el templo de Dios, donde el ser humano vive bajo el descanso eterno de Dios, como hijo, rey y sacerdote. Y vamos a ver que en la historia de la salvación va a llegar uno, mis hermanos, que va a ser hijo, rey, sacerdote, que va a restaurar los nuevos cielos y la nueva tierra, y va a dar a su pueblo el descanso que Génesis 3, mis hermanos, el ser humano perdió. Ese ideal es precioso, pero ese ideal, mis hermanos, fue perdido. ¿Fue perdido por qué? Porque llegamos a Génesis 3, y el ser humano fue, lo veremos, infiel a su creador. Dios le dijo, puedes comer de todo árbol del huerto, mas del árbol que se encuentra en el medio, el árbol de la ciencia, el bien y el mal, no comerás, porque el día que de él comieres, no le dije morirás, le dije, ciertamente morirás. Analizaremos este texto, pero Dios es muy enfático ahí. ¿Ya? Ciertamente morirás. Bueno, aquí, mis hermanos, llega Satanás, tienta a Eva. Siempre que hablo de este texto me acuerdo de mi abuela. Tengo que explicarlo, lo siento, mis hermanos. Porque mi abuela, yo estaba en casa y siempre venía ella a poco detrás, sin hacer ruido. Entonces me tocaba en el hombro y me decía, ¿quién pecó primero? Y antes de que yo pudiese responder me dice, ¡el hombre! Y se iba. Y ahí me dejaba, mis hermanos. Cuestión, sea como fuera, mis hermanos, es que Eva fue tentada, Eva cayó, Adán cayó, y ahí empieza, mis hermanos, el gran drama, caída cósmica de todo lo que es el ideal que Dios establece. Entonces no quiero que pierdan esto, mis hermanos. El ideal que Dios estableció. Porque Génesis 1 y 2 es donde Dios establece su ideal. Una creación que es el lugar donde Dios mora con el ser humano, creado a imagen y semejanza, hijo, rey y sacerdote. Donde el ser humano vive, trabaja bajo el reposo eterno de Dios. Y ese ideal debía extenderse a
los 4 rincones de la creación. ¿Y cómo ese ideal debía extenderse a los 4 rincones de la creación? ¿Saben cómo? Siendo Adán y Eva fieles a su Dios. El primer Adán debía ser fiel. Y así como Dios venció el caos del desorden en Génesis 1, cuando el caos entró en el jardín del Edén, en esa serpiente, ¿qué debería haber hecho Adán, mis hermanos? Pisar la cabeza de esa serpiente, como Dios venció el caos. Y no lo hizo, mis hermanos. Por tanto, fíjense que el ideal ahí se perdió. Y la Biblia aquí queda con una gran pregunta. ¿Cómo, entonces, ese ideal va a ser restaurado? Dios hubiese podido pasar página. Y se puede decir, se acabó. No tenía ninguna necesidad Dios de esto. Pero Dios en Génesis 3:15 da lo que se llama, lo veremos, el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio, donde se nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, éste te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese es el primer anuncio de que Dios no va a pasar página, de que Dios va a restaurar ese ideal que estableció en la creación. Vale, entonces, mis hermanos, en medio de ese carácter progresivo de la historia de la redención, con ese ideal de Génesis 1 y 2 hubiese tenido que llegar a un ideal mayor. ¿Me siguen ahí? ¿Sí? No solamente debía centrarse en el Edén. Mis hermanos, estaba el Edén, el jardín, los ríos que se extendían sobre toda la creación, y ese ideal, el ser humano, fielmente, el primer Adán, tenía que haberlo llevado a los 4 rincones de la tierra, al reino y la gloria de Dios extendida sobre toda la creación. Por tanto, fíjense que ese ideal de la creación, mis hermanos, es un ideal, y ahora viene la palabra para hoy, tranquilos, ya les quedan pocas palabras, un ideal escatológico. Y ahora me miran así y dicen, ¿y qué es esto? Es fácil, hermanos. La palabra escatón en hebreo es último, final. Por lo tanto, cuando hablamos de que la historia de la salvación es una historia progresiva, orgánica, ¿sí? Pero es una historia que tiene un carácter escatológico. ¿En qué sentido? Un carácter, mis hermanos, de que la historia de la redención, la metanarrativa, lo que buscará, lo que Dios hará en esa historia es redimir el ideal último al que tendría que haber llegado la primera creación. ¿Me siguen? ¿Lo repito? Vale. La primera creación, mis hermanos, el ideal hubiese tenido que llegar a un estado último, precioso, glorioso, y hubiese tenido que llegar a ese ideal último por la obediencia y fidelidad del primer Adán. El primer Adán falló en el jardín. Entonces, la historia de la salvación que progresa orgánicamente, lo que buscará es redimir ese ideal último, escatológico, al que hubiese tenido que llegar la primera creación. ¿Se dan cuenta? Por tanto, eso dota de que la historia de la salvación, mis hermanos, tiene un carácter escatológico. Toda ella, vamos a ver que en ese progreso buscará restaurar el ideal de la primera creación, llevarlo a su glorificación última, a su final pleno, lo que Dios quiso que llegase. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, mis hermanos, ahí? Vamos a ver de que ese ideal último va a llegar cuando llega aquel que es hijo, rey, sacerdote, que con su resurrección inaugurará la nueva creación. Eso lo vamos a ver. Pero fíjense, mis hermanos, ese ideal, ¿vale? Ese ideal escatológico, es decir, la idea de que la historia de la redención escatológica intenta restaurar ese ideal último, lo podemos ver en 2 aspectos en la historia de la redención. Fíjense, primero cuando vamos a Génesis del 1 al 3. Y aquí, mis hermanos, es donde van a tener el deber para la semana que viene, la tarea para la semana que viene.
Muy fácil, es muy fácil. Léanse Apocalipsis 21 y 22. ¿Sí? Y lo que tienen que hacer es una lista de todos aquellos elementos que Apocalipsis 21 y 22 recoge de toda la historia bíblica. Es decir, se van a dar cuenta, por ejemplo, os pongo un ejemplo, de que Apocalipsis 21 empieza, vi unos nuevos cielos y una nueva tierra. Que hay algo que ya recoge de Génesis 1. Y después van a ir apareciendo más cosas. Vi algo descender del cielo, ataviado de tal manera, va a aparecer algún árbol, cosas por ahí. Es decir, bueno, Apocalipsis 21 y 22 van a ver que es el cumplimiento de ese ideal que hemos visto. Pero quiero que analicen las diferentes cosas que aparecen en esos 2 capítulos de Apocalipsis, ¿ya? Y que simplemente hagan una lista, no más. ¿Sí? ¿Bien? No es difícil, ¿no? Vale, aparte de que tienen que leerse toda la Biblia, ya saben, ¿no? De Génesis, Apocalipsis, aparte de eso. ¿Sí? Muy bien, fíjense mis hermanos, si ponemos la tabla 2, si puedes poner la tabla 2, fíjense cómo esas tablas nos van a mostrar en cierta manera lo que es ese carácter escatológico de la historia redentora. Cuando hablo de carácter escatológico es que toda la historia de la redención en su progreso orgánico buscará redimir el ideal de la primera creación. Ya le digo que mañana, el ideal de la primera creación. ¿Ya? Por eso, fíjense, creación y redención van de la mano, mis hermanos. Es imposible separarlos. ¿Ya? Creación y redención van de la mano, porque la redención, ¿qué será? La redención vamos a ver que será un acto de nueva creación. Será restaurar ese primer ideal. Por eso cuando Darwin sacó a Dios como creador, también indirectamente sacó a Dios como redentor. Porque el redentor tiene que ser creador, porque la redención es un acto de nueva creación que restaura el ideal primero. ¿Sí? Pero fíjense en la tabla número 2, ya la tienen ahí. Fíjense lo que sucede en Génesis 1 al 3, ese es lo que nos encontramos ahí. El primer caos de la tierra y las aguas, ¿ya? El versículo 2. Nos encontramos entonces la primera creación descrita en los 6 días de creación, que son los versículos 3 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Después nos encontramos la primera comisión del primer Adán, como hijo, rey y sacerdote, ¿sí? Lo que hemos explicado un poquito, que tenía que extender ese reino del Creador. Llegamos a Génesis 3, nos encontramos el pecado del primer Adán, y con el pecado del primer Adán, ¿qué es lo que viene, mis hermanos? Juicio. El juicio, fíjense, un juicio que es un juicio de exilio. ¿Ya? Entre otras muchas cosas, el ser humano es exiliado de la presencia misma de Dios, del Edén mismo, el exilio. La humanidad quedó en aquel momento al exilio lejos de Dios. ¿Ya? Ahora fíjense, vamos a la tercera tabla, esa es más grande. ¿Ya? Ahora fíjense que en esta tercera tabla, si cogemos la columna de la izquierda, ¿ya? Ahí, muy bien. Fíjense, en la primera columna de la izquierda. Fíjense cómo aparece otro ciclo. Fíjense, llegamos otra vez a un caos. El caos del diluvio. Es decir, después de que el ser humano peca, nos encontramos con Caín y Abel, Génesis 4, Génesis 5, y llegamos a Génesis 6 y 7. Y nos encontramos el caos de ¿qué? El caos de la humanidad y el caos del diluvio. Otra vez todo quedó sometido bajo ¿qué, mis hermanos? Bajo las aguas, juicio, bajo el juicio de las aguas. Es como si Dios tomase marcha atrás en la historia de la salvación. Aguas en Génesis 1:2, aguas otra vez en Génesis 7, mis hermanos. Caos otra vez. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense, las aguas se extienden y sale una nueva creación. Esto lo vamos a ver. Vuelve a salir la tierra, el mar se abre, los pajaritos vuelan, la creación vuelve a resurgir. Y después de que la creación vuelve a resurgir, ¿quién sale del arca, mis hermanos? Pero ¿cómo salió? Noé y su familia. Salió con una bendición. ¿Alguien sabe con qué bendición salió? Fíjense en Génesis 9. Me van a decir de dónde viene este lenguaje. ¿Ah? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad
y multiplicaos y llenad la tierra. ¿A quién se lo dijo esto, mis hermanos? ¿Se dan cuenta? La bendición de Adán ahora pasa sobre caos, una nueva creación donde ahora sale la tierra y todo, y Adán y su familia saben, con la bendición del primer Adán, multiplicad, fructificaos, llenad la tierra. Es como un nuevo Adán, mis hermanos, como si Dios volviese a restaurar ese primer ideal, mis hermanos. Pero, ¿qué le pasó a Noé, mis hermanos? Que el Rioja es bueno, mis hermanos. ¿Qué le pasó a Noé? Que se emborrachó, mis hermanos. ¿Se emborrachó al lado de qué? Al lado de una viña. El primer Adán pecó en un jardín. Este nuevo Adán peca ¿dónde, mis hermanos? En otro jardín, en una viña. Y después de esto, ¿qué sucede? Entramos en Génesis 10 y 11, que es el caos de la torre de Babel. Y otra vez estamos en el juicio de caos. Pasamos a la segunda columna. Estamos en el caos y la confusión de Babel. Otra vez caos. Pero Dios empieza algo nuevo. Llama a un nombre. Génesis 12, Abraham. Y vamos a ver que las promesas dadas a Abraham, ¿saben lo que son? Son la bendición de Génesis 1 en formato promesa. Y Dios empieza algo nuevo con Abraham, mis hermanos. Le da la comisión a Abraham. Va a haber una simiente y de él saldrán reyes. Le promete una descendencia. Le promete un dominio, que es la tierra, como Génesis. Una descendencia, imagen y semejanza, una tierra sobre la que ejercer dominio. ¿Se dan cuenta? Si siguen leyendo, si tienen esta tabla, siguen leyendo, fíjense cómo toda la Biblia, mis hermanos, presenta ese carácter escatológico. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo el progreso busca restaurar el ideal de la primera creación. Por eso Génesis 1, 2 y 3 son tan importantes, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ese ideal debe conocerse, porque es lo que al final Dios va a restaurar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense la última tabla, y con eso creo que terminaremos aquí. La tabla 4. Fíjense que al final llegamos a la consumación de la creación y reino. ¿Qué sucede? El caos de la última destrucción de cielos y tierra. Es decir, al final el caos es destruido. No hay mar, no hay dolor, no hay pecado. Nos encontramos en Apocalipsis, la última y nueva creación. Vi unos cielos nuevos y una tierra nueva. La última, vamos a ver, consumación de los santos como el Adán corporativo. Ahora los santos, la iglesia, mis hermanos, va a ser aquella que recoge el ideal de humanidad que el primer Adán hubiese tenido que tener. Y lo tenemos en Cristo Jesús, que es el postrer Adán. Entonces, fíjense que al final, mis hermanos, lo que nos encontramos es que la historia de la redención es escatológica. Es escatológica porque busca restaurar ese ideal. Un ideal, mis hermanos, que no es restaurado hasta que Cristo viene. Y eso lo vamos a ver. Cuando Cristo llega, Cristo es lo que lo cambia todo. Esto lo explicaremos la semana que viene. Cristo lo cambia todo. Porque Cristo lo que va a hacer con su obra y su resurrección es traer esa nueva creación ya en el presente. Vamos a ver, ya en el presente. Ya somos nueva creación en Cristo. Ya tenemos vida eterna. Pero falta Él, todavía no. Ya llegaremos a la consumación. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, lo dejo aquí. La semana que viene vamos a acabar con esos conceptos. Vamos a acabar. Acabaremos con esos conceptos de la metanarrativa. Hemos visto progresiva, escatológica, en el sentido de que va restaurando, ¿sí? Y veremos un poquito más la semana que viene, un poquito lo que es esa idea de que va a haber, mis hermanos, continuidad y discontinuidad. Va a haber una tensión que se llama el ya, pero todavía no, y va a ser cristocéntrica, cristotélica, ¿sí? Y de ahí creo que ya pasaríamos entonces a cómo se organiza esa historia, que va a ser en pactos. Analizaremos un poco qué es el concepto de pacto y ya nos meteríamos probablemente con Génesis 1 y Génesis 2 de manera más concreta y más específica. ¿Sí?
Muy bien, mis hermanos, pues ahora sí, hay tiempo de preguntas, así que aquellos que tengan preguntas, díganlas ahora, callen para siempre, no, callen al menos para la semana que viene. Pero hermanos, pregúntenme sobre lo que he explicado, no me pregunten ahora sobre qué eran los gigantes de Génesis 6, no, como os he explicado. Lo digo porque siempre que digo esto me salen con preguntas que no tienen nada que ver. A ver, la primera es, nosotros ahora actualmente sí, ahora, que actualmente nosotros tenemos versiones de Biblias, ¿sí? En este caso, ¿qué nos llevaría a la pregunta, digamos, qué versión de Biblia se utilizaba en el siglo XVIII? ¿Dónde? ¿Aquí? En el mundo digital. Bueno, a ver, ¿qué versión de Biblia se utilizaba en el siglo XVIII? Depende de dónde estés. Si estás aquí en España o si estás en Inglaterra. Depende. Pero tu pregunta va orientada hacia dónde. Hacia después de que hubo más que todo la época de los apóstoles que se empezó a escribir y hacia la Biblia, claro, hubo la reforma, hubo la impresión, pero ¿por qué empezaron a ponerle también en ese margen? Es decir, esto es verdad, ¿sí? Esto es palabra de Dios, pero ahora lo vamos a poner a versión de la Biblia. Por ejemplo, bueno, la versión de la Reina Valera viene de los que tradujeron. Cipriano de Valera, que es la Reina, entonces por eso viene de ahí. La de Tyndale es básicamente quien tradujo sobre todo el Nuevo Testamento. Entonces, desde que surgió la imprenta, evidentemente esto lo que hizo fue acelerar lo que eran las diferentes traducciones de la Biblia. Bueno, depende, si estás en Inglaterra, ahí hay varias. Si estás aquí en España, son distintas. Tenemos después lo que es... Hubo varias traducciones. Por ejemplo, nos encontramos lo que es la Vulgata, que fue la traducción del Antiguo Testamento, básicamente directamente del hebreo al latín. Caso de la Reina, que fue directamente de los originales. Es decir, tenemos varias cosas, pero bueno, había varias Biblias, había varias traducciones en ese sentido. La otra pregunta es, entonces, ¿por qué razón los judíos no llegan a reconocer a Cristo como el Mesías, que sabiendo que está ahora la Biblia y está todo establecido? Nosotros lo entendemos como cristianos porque sí que la Biblia, porque no ha nacido de nuevo, pero ¿qué argumento que bueno, esta no es el Mesías? De verdad que en 3 minutos tengo que responder esto. Bueno, a ver, argumentos, si quieres que te dé argumentos de por qué no lo reconocen, a ver, ve a los evangelios, porque ahí verás, por ejemplo, la actitud que los fariseos, saduceos, escribas tenían en relación a Cristo Jesús. No podían reconocer a Cristo. Había varios motivos. Uno, porque evidentemente no cuadraba con su concepto de lo que tenía que ser el Mesías. Ellos esperaban un Mesías político, un Mesías que le sacaría de lo que sería el yugo y la esclavitud de Roma, pondría a Israel por cabeza, etcétera, etcétera. Pero eso era un Mesías sufriente. Eso era un escándalo para ellos, eso era tropezadero. Eso es uno de los motivos. Hay otro motivo es porque llegamos a Romanos, por ejemplo, del 9 al 11, uno de los motivos que Pablo dice ahí es porque tropezaron claramente. Hay un tropezo de que los judíos, no todos, fueron incapaces de entender de que la justicia que ellos buscaban conseguir por medio de la ley era una justicia que ahora les venía dada no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, en aquel que ellos no reconocían como el Mesías, como el Cristo. Entonces tropezaron. Esos son otros motivos. Otro motivo es porque fue un acto de juicio de Dios. Cuando llegamos sobre todo al Evangelio de Mateo, nos lo encontramos también en Juan, Mateo, por ejemplo, presenta, el Evangelio de Mateo es muy claro en esto, de que empieza Jesús predicando, arrepentidos porque el Evangelio del reino de los cielos se ha acercado, haced frutos dignos de arrepentimiento,
Los frutos dignos de arrepentimiento, eran frutos dignos del reino, eran frutos de arrepentimiento, frutos de reconocerla a Él como el Cristo, frutos de arrepentirse, ya para entrar a formar parte del reino y de esa asamblea, de ese pueblo del nuevo pacto que ahora era creado en Cristo. ¿Ya? Eso evidentemente los fariseos, los judíos, escribas, fariseos, sobre todo las autoridades religiosas, ¿ya? No fueron capaces de verlo ni de aceptarlo. Y Mateo lo que nos muestra es un increscendo, ¿ya? En la oposición hacia Jesús, hasta el punto de que Jesús dice, bueno, pues os voy a sacar al reino de vosotros y se lo voy a dar a aquellos que hagan frutos dignos. Ahí se abre lo que es la puerta, evidentemente, no solamente a los gentiles, sino todo aquel que ahora por fe acepta que Jesús es el Cristo, ¿ya? Y se arrepiente de sus pecados. Entonces, en cierta manera, es un acto de juicio de Dios que cuando vamos a Juan también lo menciona. Dice, con la sanación del milagro, ya que nos encontramos en Juan 9, del ciego de nacimiento, al pobre que le hacen aquella entrevista, y al final acaba diciendo, oye, pero ya, me preguntan a mí, le preguntan los padres, otra vez a mí. Dice, oye, ¿queréis hacer discípulos vosotros? Dice, ¿pero qué estás diciendo? Discípulos de Moisés somos. Y se pusieron ahí. Y él va y dice, oye, solamente sé una cosa, que antes no veía y ahora veo. ¿Ya? Y entonces después Jesús se lo encuentra porque lo echaron de la sinagoga y Juan nos dice que los fariseos ya habían decidido en su corazón que cualquiera que declarase que Jesús fuese el Cristo sería echado de la sinagoga. Y ellos ya lo tenían claro en ese sentido, que no querían creer, no podían y no querían. ¿Ya? Pero Jesús se lo encuentra y entonces le dice, bueno, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y dice, ¿quién es? Dice, bueno, el que ahora está, el que tú ahora ves. Él podía verlo, ¿no? Porque fue sanado. Pero entonces ahí se menciona Isaías. Dice, bueno, que Cristo ha venido para que aquellos que no veían, vean, y los que ven sean cegados. Eso viene de Isaías. Y eso es un acto de juicio que Dios establece. Los que hubiesen tenido que ver claramente que Jesús es el Mesías, porque tenían todo el conocimiento, que eran los escribas, los fariseos, son los primeros que lo hubiesen tenido que ver y reconocer, tenían una mayor responsabilidad, pero por su dureza e incredulidad, que ya habían reconocido que no querían que fuese el Cristo, actuó a base de juicio. Mientras que aquellos que quizá no veían, pues acabaron viendo. ¿Ya? Entonces, hay varios motivos. Estos son tres de los motivos. Vale, y la última pregunta es curioso porque en la historia, que todo por desconocimiento, ¿cómo se lograría incluir las ideas de antes de Cristo y después de Cristo si en su extensa mayoría lo vieran? Bueno, ahora ha cambiado esto, ¿eh? Sigue usándose antes de Cristo y después de Cristo porque evidentemente lo que es la venida de Cristo marcó y sigue marcando la historia, pero ahora ya no se utilizan tanto estas siglas, ahora se habla antes de nuestra era y después de nuestra era. Por tanto, ya no estamos tanto en... Exacto. Exacto. Sí. El calendario no nos lo van a cambiar. Exacto. Sí, sí. Uh-huh. Buenos días. Yo a este no le he dado golpes, ¿eh? Ha sido este. Bueno, quería preguntar sobre ese tema de la teología. Si se puede coger y retorcer, porque es una rama, lo digo en el sentido de que hay iglesias de teología cristiana con institutos bíblicos que enseñan teología, viendo lo que se les está enseñando, que es algo bastante edificante y que eso es lo que refleja la Biblia. Digamos, los países latinos donde vengo yo, de alguna manera, si la teología en sí, que es una rama, enseña lo mismo, porque en otros países se enseñan cosas diferentes, como, a ver, me especifico más, todo encamina a un mismo lugar, ¿cierto? Y todo eso es bello, el Antiguo Testamento no es bello lo que había de venir. Porque hay iglesias llamadas cristianas que están enseñando teología y aún en esa enseñanza siguen practicando lo que eran los rituales, sacrificios en el Antiguo Testamento, en el templo, como las primicias
Bueno, ahí hay varias cosas. Uno, si la teología se puede torcer, por supuesto, no se puede, sino que se tuerce, evidentemente. Tenemos lo que es el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué es esto? Pues es básicamente retorcer lo que es el Evangelio, simplemente para ganancia de unos, para de sufrir. La teología se puede y de hecho se tuerce. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser humano caído. Y al ser un ser humano totalmente caído, pues somos, mis hermanos, unos expertos para torcer las cosas. Torcimos el ideal de Dios, imagínense. Entonces la teología se puede torcer y se tuerce. Por eso es tan importante lo que es el estudio de la teología bíblica, porque intenta interpretar la Biblia haciendo justicia a lo que ella es y a cómo se presenta. Por tanto, cuando hemos visto algunos ejemplos de estas conexiones entre un texto y otro, es la Biblia explicándose a sí misma, entonces ahí es muy difícil torcerlo. Se puede, es decir, uno puede incluso pasar de ello y torcerlo. Entonces, se puede torcer y se tuerce, ¿vale? Después debemos ser precavidos en ciertas cosas. Dices, por ejemplo, ¿por qué hay iglesias que todavía, practican las festividades del Antiguo Testamento? Bueno, ahí tiene que serse cuidadoso de si algunos las practican porque creen que eso todavía está en vigencia. Simplemente algunos las practican, oye, porque consideran de que, mira, pues eso está bien y lo hacen y ya está. Si se practican como un acto de legalismo, de decir, oye, es que si esas fiestas no se practican, entonces no estás verdaderamente en la fe, que sería el caso de Gálatas. Si no cumples lo que sé, los días de reposo, la circuncisión o lo que es las leyes de comida, pues entonces no estás dentro de esa verdadera fe y de ese pueblo. Es cuando Pablo tiene que decir, oye, justificado solamente por la fe, solamente en Cristo, sin las obras de la ley. Después, a ver, claro, esta pregunta también es amplia. Hay lugares donde se dice que se explica teología y no se explica teología. Honestamente, no se explica teología. Y fíjate que en el siglo XVIII, ya con esas dos vertientes, legítima y ilegítima, muchas veces también viene de esas presuposiciones que uno tiene. Si yo ya no creo que toda la Biblia es inspirada y es palabra de Dios, pues entonces va a haber cosas que ya no le voy a hacer caso. Y que las voy a poder manipular y torcer quizá a mi propio interés y como yo quiero. Entonces, por eso, intentar entender la Escritura como ella se desarrolla. Por eso esos conceptos que les he dicho son claves. Entender qué es la Biblia, cómo la historia se explica de la redención, cómo se nos presenta progresiva, orgánica, con esa escatología, yendo a Cristo. Esto nos va a ayudar, va a ser en cierta manera como un cinturón de seguridad para que nuestra interpretación no se vaya por cualquier sitio. Pero solamente es una parte, después hay otras cosas. Durante la clase mencionó un concepto de que la Biblia es divina y humana. ¿Sí? Ahora Carlos ha mencionado algo de por qué se fuerza la teología bíblica y cómo el hombre hace la práctica. Durante la clase vimos que la Biblia es una característica que es progresiva, ¿sí? Y a través de esa línea de tiempo se va a revelar. Lo que acaba de decir, que van a preguntar el tema de los fariseos. ¿Sí? Ahora, ¿dónde la revelación divina entra con nosotros? ¿En qué sentido? En que los fariseos no tuvieron esa revelación divina. ¿Por qué? Porque leyeron lo mismo que nosotros estamos leyendo. Y académicamente, conocimiento humano, inclusive podrían haber tenido mejor conocimiento de nosotros. Y lo tenían, se dedicaron al estudio de la palabra íntegramente. Entonces siempre me pregunto en el tema de la revelación divina, ¿cómo se pone en práctica la teología bíblica? O sea, no puede haber teología bíblica si no tengo revelación divina. Porque todo lo que vaya a entender, lo voy a entender como hombre. Aunque pueda entender ciertos conceptos, no lo voy a terminar aceptando porque lo estoy entendiendo como hombre y no
no de forma divina, no entendiendo de que está Dios y está el conocimiento de Dios. Entonces, la revelación forma parte también para poder entender esta teología bíblica. No solamente la teología bíblica, es para entender la Biblia, todo. ¿Ya? Cuando hablamos de lo que es la revelación tiene, cuando se habla de la revelación de Dios, ya que es el acto básicamente en que Dios desvela, ¿ya? Lo que son verdades acerca de sí mismo, acerca de su plan. Cuando hablamos teológicamente del concepto de revelación, la revelación tiene un aspecto activo y un aspecto pasivo, en cierta manera. ¿Ya? Se habla del aspecto activo en el cual básicamente Dios toma la iniciativa, porque Dios es el único que revela, el ser humano no revela nada, eso es acción que solamente en la Escritura recae en las manos de Dios. ¿Ah? Por lo tanto, Dios es el que revela esas verdades, entonces es el proceso activo. ¿Ah? Pero la idea pasiva a veces se entiende de que Dios tiene que actuar en uno para que entonces esa revelación pueda ser entendida. Por tanto, no solamente Dios desvela sus verdades, sino que actúa en uno para que pueda entenderla. ¿Ya? Y eso es lo que cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? ¿Ya? Pues salta Pedro y ¿qué es lo que dice? ¿Tú eres quién? Cristo, el Hijo de Dios. ¿Ya? Y entonces Jesús, ¿qué le dice? Ya, bienaventurado Pedro, porque es que de todos los discípulos eres el más inteligente. ¿Ya? ¿Cómo ya sabía que te escogería yo, Pedro, por lo inteligente que eres? ¿Le dice eso? Dice, bienaventurado eres porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es la idea de que Dios tiene que obrar para que esto se entienda. Evidentemente, pero no solamente para entender teología bíblica, no solamente para entender esos conceptos bíblicos que hemos hablado, porque la teología liberal, hay muchos teólogos muy buenos que no creen, que no creen. Entonces, no solamente para entender eso, progresivo, orgánico, escatológico, no, y también para la teología sistemática, todo eso, es decir, la teología que es el discurso, el conocimiento básicamente de Dios, Dios tiene que obrar para que eso no quede solamente en un ejercicio intelectual, sino que quede en unas verdades eternas que transforman y santifican la vida. ¿Eh? Porque es la verdad la que santifica, es la verdad la que preparas, la verdad la que edificas, la verdad la que redarguye, y eso tiene que hacerlo Dios a través de su Espíritu. ¿Eh? Pero no solamente para entender teología bíblica, mis hermanos, sino para entender la Biblia. ¿En ese sentido? Sí. Bueno, solo 1:15, ya me he pasado, yo no sé, voy a dejar una última pregunta. ¿Tienen alguna última pregunta? A la de 1, a la de 2... a la de 3, ahora voy a hacer así, pero ya no le doy más al micro. ¿Qué les parece, mis hermanos y hermanas? Acabamos en oración. Oremos, pues. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, venimos delante de ti, Dios nuestro, porque es maravilloso saber que, Señor, tú no has quedado, Dios, en silencio. Tú te has revelado, lo hiciste a través de los cielos y la tierra. Los cielos, Señor, nos cuentan tu gloria y el firmamento las obras de tus manos. Te has revelado en tus hechos poderosos y maravillosos a lo largo de la historia y en tu santa palabra, toda ella inspirada, escrito por hombres santos, en el cual, Señor, podemos ver este gran plan de redención. Todo él nos lleva a la persona gloriosa y fantástica de aquel que es precioso para nuestras almas, nuestro Señor Jesucristo. Tú lo has hecho de manera progresiva, hablaste de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero tú mismo dices que en estos postreros días nos has hablado a través del Hijo, tu culminación de la revelación. Gracias porque nos das, Señor, la posibilidad de estudiarla, la posibilidad de meditar en ella, la posibilidad de profundizar en ella. Señor, yo quiero pedirte que tú sigas, Señor, dando ánimo, Señor, a los hermanos y hermanas que están aquí, para que puedan, Señor, seguir firmes en el estudio, Señor, de esa gran historia de la salvación. Y aunque haya conceptos difíciles en un principio, podamos entender, Señor, que todos ellos son para llegar a un conocimiento vivo, Señor, verdadero y significativo de ti. Ayúdalos, ilumínalos, Señor. Dame claridad a mí para la explicación y sigue guiándonos en ese estudio, para que en todo tú recibas gloria y honra. Señor, prepáranos a todos también mañana para el culto, Señor, para que podamos congregarnos como tu pueblo redimido, llamado a alabarte y a darte gloria y honra.
Señor, que te lo pedimos todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.